En el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea que en la tierra todo era tinieblas, oscuro. Eso quiere decir que tuvo que haber sucedido algo. Si uno piensa, inmediatamente uno se da cuenta que antes de esas tinieblas tuvo que haber cosas gloriosas, cosas maravillosas, tuvo que haber sido posiblemente un mundo habitado. Pero la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 12 que en el cielo hubo una batalla y fue lanzado afuera el dragón, es decir, querubín, el ángel protector que estaba creado para que adorara a Dios, se rebeló y hubo una batalla y lo lanzaron, y a mi parecer vino a traer un caos tan terrible que el mundo se convirtió en tinieblas. Pero en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo encontramos una historia muy maravillosa, y entonces aquí dice en el verso 14: para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Así que ahora empieza a brillar luz. Óigase bien, después de una cantidad de tiempo en que Dios empezó a ordenar, pero ahora viene una luz más refulgente. En el verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que el Evangelio es la luz que alumbra en el lugar oscuro. El Evangelio es la luz que necesitan los seres humanos. El Evangelio es lo que necesita el mundo. ¿Y por qué el Evangelio? Porque el Evangelio es luz para salirse de las tinieblas y entonces poder conocer la verdad. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Óigase esto, mi estimado hermano. 750 años o 770 años atrás, Isaías dijo estas palabras que yo quiero que la leamos en el libro de Isaías capítulo 60, verso 2. Yo quiero que leamos allí Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60. Óigase bien, voy a leer desde el verso 1 y comienza una historia, y yo quiero presentar esta historia en esta mañana, a ver si así de esta manera la iglesia se afirma, la iglesia se prepara y la gente también aproveche la oportunidad. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Una profecía que se tendrá que cumplir en el futuro. Verso 2: porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Este versículo 2 del capítulo 60 de Isaías dice que el mundo iba a ser el cual es y ya está. Óigase bien, cubierto de tinieblas, o las tinieblas lo iban a cubrir, y oscuridad iban las naciones a vivir en oscuridad. Entonces yo tuve que ir para tratar de averiguar un poco esto. Entonces dice, Isaías dijo que aquí en este versículo hay dos cosas que iban a suceder en la tierra. Primero, la tierra estaría llena de tinieblas. Tinieblas, sinónimo del caos. Eso es lo que leímos en Génesis capítulo 1 y verso 2. Tinieblas es la esfera del maligno. Oiga, tinieblas es la esfera del maligno donde él se mueve. ¿A dónde se mueve? Se mueve en el mundo y se mueve en todas las personas que no han conocido a Jesús, que inclusive algunos son hasta enemigos de Dios. Eso lo encontramos en
Colosenses capítulo 1, verso 13 al 14. Y yo quiero leer en este momento la palabra de Dios, porque yo creo que es lo mejor que se puede hacer, comprobarle a la iglesia, mostrarle a la iglesia, recordarle a la iglesia. Dice el capítulo 1 de Colosenses, capítulo 1, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Así que la iglesia debe estar feliz en este momento en sus casas. Deben haber aplausos en sus casas porque realmente Jesucristo nos redimió, nos perdonó y en esta mañana podemos respirar salvación en el nombre de Jesús. Oiga, tinieblas representa el pecado. Jeremías capítulo 32, verso 12. Las tinieblas representan el pecado de la humanidad. Y es lo que vamos entonces a mirar, lo que dijo Isaías. Y todo esto viene porque la humanidad o el ser humano se olvida de Dios, y cuando la gente se olvida de Dios se da lugar para otras cosas inaceptables o desagradables a los ojos de Dios. Capítulo 32. Vamos a mirar aquí a ver qué nos dice la palabra del Señor. El verso 12 dice: Di la carta de venta a Barud, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Anameel, hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Oiga, la cárcel, había gente encarcelada. Y por eso, porque estaban por las circunstancias de los desórdenes que vienen sobre la vida de la humanidad, entonces la humanidad les tocó hacer unos medios para poder evitar y para poder sancionar o castigar. Y por eso encontramos aquí. Así que las tinieblas también representan la muerte. Óigase bien, la muerte. Eso lo encontramos en Salmos capítulo 107, y verso 14. Salmo 107 y verso 14. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Y la palabra del Señor es tan buena que nos ha sido de tanta bendición, y serás de grande bendición todos los días de nuestra vida. Entonces dice, 107:14 dice: los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Óigase bien, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. A más de que andaban en tinieblas, andan en sombra de muerte. Eso equivale que vivir sin Jesucristo, sin vivir la palabra de Dios, el ser humano está abocado continuamente a la perdición. Y entonces eso es lo que estamos mirando, lo que dice Isaías, lo que está representando. También simboliza la aflicción, Salmo 88, el verso 6. Y finalmente simboliza el peligro, Salmos 23, verso 4. ¿Qué más? Significa también las tinieblas el horror, Amós capítulo 5 y verso 18. Amós capítulo 5 y verso 18. Entonces aquí ya nos está diciendo que todos los que practican estas circunstancias están esperando y seguirán esperando, si no se convierten, el juicio de Dios. Dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis el día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Oiga, así que eso representa que Dios está enojado, y posiblemente por eso han venido tantas circunstancias en la vida de la historia humana, porque no es solamente esta pandemia que ahora tiene asustada a la gente. Yo quiero decirle que en los años anteriores, han habido, óigase bien, en los siglos anteriores más es lo que quiero decir, han habido cosas muy desastrosas, muy desagradables. Millones y millones y millones de personas han fallecido
fallecido o fallecieron por pestilencias más graves que estas, quizás, que Dios nos guarde de verdad. Entonces, la primer parte de lo que tiene que ver con las tinieblas. Ahora dice oscuridad. Óigase bien, la oscuridad representa en la vida del ser humano la ceguera espiritual. Segunda de Corintios, en el Nuevo Testamento, Segunda de Corintios capítulo 4, versos 2 y 3. Dice entonces de la siguiente manera, como voy a leer, Segunda de Corintios capítulo 4, versos 2 y 3. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Dice entonces, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierde, está encubierto. ¿Qué es encubierto? Algo que está escondido. El evangelio no está escondido, el evangelio es público. El evangelio hoy se predica por toda parte. Vea, lo estamos haciendo hasta a través de este medio. Otros lo están haciendo a través de la televisión. Óigase bien, otros están leyendo los evangelios. Entonces hoy no está escondido. El hombre más bien es el que el diablo tiene escondido. Dice en el verso 4, dice, para que no le resplandezca, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces la oscuridad representa ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Que el Señor dijo que teniendo ojos no ven y que teniendo oídos no oyen, que teniendo una oportunidad de salvación, la gente se está muriendo de sin salvación. Esos miles y miles, óigase bien, esos miles y miles de españoles, esos miles y miles de italianos, toda esa gente que se está muriendo sin salvación, aunque les, con el respeto, amigo, que usted se merece, pero toda esa gente que se está muriendo sin salvación porque no tuvieron un encuentro con Jesucristo, ya no podrán tener salvación, porque la salvación es mientras vive. ¿Y por qué se murieron sin salvación? Porque el enemigo les cegó, el diablo les cegó los ojos y despreciaron el evangelio, rechazaron el evangelio, no quisieron el evangelio. Porque el evangelio es la gloria de Dios y el diablo no quiere que la gente se vaya a salvar. Pero en esta mañana decimos, y lo voy a decir, que solamente a través del evangelio hay salvación. Primera de Juan capítulo 2 y verso 11. Quiero leer entonces aquí en Primera de Juan capítulo 2 y verso 11. Dice el verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, la oscuridad. Cuando alguien se atreve a hacerle daño a otras personas, anda en oscuridad, porque no valora que la otra persona es como él, persona de 5 sentidos, de sentimientos, de valores. Entonces, la Biblia habla de la oscuridad. Eso dijo Isaías, que el mundo estaría cubierto de tinieblas y de oscuridad. Así que hay oscuridad por toda parte. Hay oscuridad en materia religiosa, porque hay gente que está buscando salvación, pero no por donde estableció Dios. Hay gente buscando salvación en sus propios méritos, en sus propios caprichos, haciendo sus propias formas de vida. Y bueno, de esa manera podrán ser creyentes aquí en la tierra, pero no se podrá tener vida gloriosa con Jesucristo, porque la vida gloriosa con Jesucristo es recibiendo a Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Así que entonces, mi estimado oyente, estamos mirando aquí ya dos cositas muy importantes. Oscuridad representa la rebelión. Judas capítulo 1 y verso 6. Judas está atrás de Apocalipsis, es el último libro de las cartas, y inclusive esta es una carta universal. Y aquí lo encontramos en el capítulo, el verso 1 y el verso 2, porque Judas no tiene sino un solo capítulo. Entonces vamos a mirar aquí,
el 1 hasta el verso 6. Sin embargo, para andar más rápido, leamos solamente el verso 6. Dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos están en la oscuridad, no pueden salir, están prisioneros allí. Los que están haciendo maldad también un día recibirán su castigo. Estoy hablando de las fuerzas angelicales que se rebelaron contra Dios en el cielo. Todo el que se rebele contra Dios y quiera andar en oscuridad, solamente le espera el día del juicio. Entonces, esto es lo que dice el profeta Isaías. Lo profetizó y así como lo dijo se está cumpliendo, así se está moviendo el mundo de hoy. Entonces, óigase bien, qué bonito pues poder leer la palabra del Señor. Isaías capítulo 28 y verso 12, ¿qué dice? Vamos a leer el texto bíblico para continuar. 28:12 dice: a los cuales dijo este pueblo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Ahora, Isaías dice aquí que no es solamente de ahora, sino que de tiempos antaños el hombre ha querido rebelarse contra Dios. Dijo, el pueblo no quiso oír. Entonces, cuando la gente no quiere oír, no quiere escuchar la voz de Dios, pues hombre, Dios es el que le hace bien a la humanidad. Dios es el que puede bendecir a la humanidad, pero si la gente no oye la voz de Dios, ¿qué se podrá esperar? Pues todo lo que está sucediendo hasta el día de hoy. Tenemos aquí otra escritura, Jeremías capítulo 13 y verso 10. Así que Isaías se queja de la humanidad, o Dios se queja a través del profeta que no quisieron oír su palabra. Y en Jeremías capítulo 13 y verso 10, otra vez Dios se vuelve a quejar de la humanidad. En este caso sería el pueblo de él, Israel, pero en este momento se queja de las naciones que tampoco quieren oír su palabra y lo han despreciado y lo han rechazado. Y bueno, ahora se están tomando un sorbo, por cierto, muy amargo. Pero la iglesia del Señor, los que amamos al Señor Jesús, tenemos bendiciones de parte de Dios. Y dice Jeremías capítulo 13 y verso 10, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en la imaginación de su corazón y que van en pos de dioses ajenos para servirle y para mostrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Entonces aquí encontramos a Jeremías una vez más pronunciándose sobre la vida del ser humano, cómo se aparta de Dios. Dios dijo que les mandaría hambre. Oiga, Dios dijo que ahora les iba a mandar hambre y sed. Encontramos esta escritura en el libro de Amós capítulo 10, capítulo 8. Él dijo que les iba a mandar, y entonces vamos a mirar si esto se cumplió o no se cumplió. Capítulo 8, vamos a mirar la palabra del Señor. Verso 10, verso 11 y 12. Dice el verso 10, y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán.
Óigase pues, cuando Dios se enoja, cuando Dios le sacan la ira a Dios, Dios tiene que protestar también de alguna manera para que el mundo se dé cuenta que hay quien lo puede gobernar, que hay quien lo estableció y que los que están allí debemos estar sujetos a su palabra. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Ahora yo quiero hacerle una historia, mi estimado hermano y amigo. Dice, vea, Amós profetizó o escribió en el año 760 a 750 antes de Cristo, y profetizó que iba a venir esto. ¿A quién le profetizó? Le debo aclarar que esta profecía se la hizo directamente a la nación de Israel. Solamente a la nación de Israel, y en los días de Israel aconteció esta situación. Alabanzas al Señor. En el libro de Daniel capítulo 12 y verso 4, yo quiero que entonces miremos la palabra de Dios. Daniel capítulo 12 y verso 4. La palabra de Dios es para estudiar y estamos en una escuela dominical. El verso 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué dice Daniel en el verso 4? Que la gente desesperada, porque la visión iba a ser quitada y la profecía también iba a ser quitada, la gente se iban a desesperar, en el caso de sus propios familiares, porque Isaías es israelita. ¿Y qué dice él? Que iban a andar corriendo de un lado a otro. ¿Cuándo profetizó Daniel? Entonces vamos a seguir aquí. Dice, la orden de cerrar la visión y la profecía. Daniel escribió en el año 530 antes de Cristo. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Así que hay una muy buena distancia de Amós a Daniel. Entonces, todo esto, mírese cómo es de curioso, amigo oyente. Entonces, son 12 los profetas menores y están escritos después de los mayores. Y entonces resulta que Amós escribió antes de Daniel. ¿Por qué está ese orden así? Ese orden está así porque hay 4 profetas mayores, es decir, los que tienen más volumen en los libros, y por eso se escribió en ese orden primero, aunque Amós es el primero y luego Daniel, Isaías y Jeremías y Ezequiel, pero los escribieron primero porque son los que acumulan más escritura. En cambio Amós, su historia es más corta, igual que los demás profetas, toda su historia es más corta. Alabanzas a Dios. Entonces dice, el último profeta, que fue Malaquías, en el Antiguo Testamento, Malaquías se escribió en el año 433 en el año 433 al año 432 antes de Cristo. Óigase cómo viene la circunstancia de la historia. Entonces, en este tiempo se cerró. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento, y se cerró la profecía y se cerró la visión, y Dios no volvió a hablar con nadie, ni para nadie, ni en ninguna parte de la tierra. Se cree que en esto pasaron 400 años, porque las fechas en la Biblia no son tan exactas. Realmente no se puede uno asegurar es que es así. Solo sabemos que recogieron un historial. Entonces se cree que pasaron 400 años en que Israel, óigase bien, anduvo de mar a mar, de norte a sur, buscando palabra de Dios, y no encontraron porque la visión estaba sellada, la profecía estaba sellada. Dios no volvió a tomar a ningún hombre en esos 400 años. En ese tiempo hubo sed de oír, hubo sed de palabra, tenían la necesidad de oír la voz de Dios, pero no la pudieron oír porque Dios había cerrado la visión y la profecía, mi estimado oyente. Así que este tiempo ya pasó. Esta historia no va a volver a pasar, mi estimado oyente. ¿Por qué no va a volver a pasar? Porque ya pasó, ya está cumplida. Entonces,
Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. La Biblia nos dice que en el Nuevo Testamento el último profeta fue Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista profetizó algunas cosas. Entonces vamos a mirar que está en Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1. Juan el Bautista no profetizó que iba a seguir el agua, que iba a seguir la sequedad de agua, el hambre de la palabra. Ya él no profetizó así. Él profetizó que se había acabado ese tiempo y que venía una bendición de parte de Dios. Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, quiero leer el verso 29. Así que si alguno está copiando, aprenda en esta mañana, porque de verdad que todavía tenemos el tiempo de aprender, saber. Dice el verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Así que ya ahora Juan ya no está diciendo que el mundo iba a seguir a ver sin profecía, sin visión. No, ya presenta, ya Dios volvió otra vez a tratar con el mundo, pero ya no lo hizo a través de un profeta. Aquí Juan dice, Mateo presenta que Juan es el último profeta que profetizó. Todos los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista. Pero aquí encontramos a Juan el Bautista presentando a Jesús, presentando el programa de salvación, presentando el programa de la vida eterna, presentando el programa que hoy sí podemos decir que hay salvación. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita y quitó y quitará los pecados de todos los que quieran ser salvos. Dice entonces, hoy por hoy hay salvación. Oiga, hoy por hoy hay salvación por todas partes. Hoy no se necesita andar errantes de un lugar a otro. ¿Sabe por qué? Porque en cada pueblo hay una iglesia pentecostal, en cada ciudad, en las veredas hay una capilla, y en esa capilla se está predicando, se está presentando a Jesús, el único Salvador del mundo, mi estimado oyente. Así que hoy por hoy ya la sed no es como la sed de los israelitas. ¿Sabe por qué hay que explicarle eso? Porque las naciones no andaban en busca de Jesucristo, los israelitas sí, porque ellos, Jesús, que es el mismo Jehová, era su Dios, y ellos les hacía falta la palabra. A nosotros también nos hace falta. Vea que hoy realmente nos hace falta estar aquí compartiendo con los hermanos, aquí en este salón. Estos escaños están vacíos. A mí me hace falta estar en el culto, estar presentando el culto. Yo estoy enseñado siempre estar a las 4 de la mañana despierto para estar pensando en lo que se va a hacer en la bendición de Dios. Bueno, aquí estamos en este momento. No tenemos una cantidad de gente, pero estamos llevando este programa para alentar la fe de los hermanos, para fortalecer la fe de la membresía, para que sigamos adelante, porque hoy tenemos salvación. Entonces ellos, el afán de ellos era que Dios les hablara, y Dios les volvió a hablar, y lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Lo encontramos entonces ahora, porque alguien tuvo que estar clamando: Señor, necesitamos oír tu voz, necesitamos que usted se vuelva a manifestar, porque su palabra es gozo a nuestras almas. Y entonces dice aquí así de la siguiente manera, en el verso 21: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Óigase bien, entonces ahora Dios se manifestó, pero ya no a través de un profeta. Dios se manifestó en carne. Eso dice Primera de Timoteo capítulo 3 y verso 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Así que entonces hay una historia, mi amigo oyente, de 2000 años, de 2020 años, una historia que sí hay salvación para el mundo entero. Entonces, óigase bien,
Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Entonces ya hoy no hay que andar corriendo, ir al mar, ir a alguna otra parte. No, el mundo está inundado del Evangelio. La iglesia está por toda la parte del mundo, la iglesia del nombre de Jesús, para que la gente se pueda salvar. Dice el Señor Jesús a través de Pablo, su escritor, su mensajero, y dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así que lo que tienen que hacer las gentes de los pueblos, de las capitales, de Colombia, del mundo entero, es buscar. ¿Cómo van a buscar? A través de la iglesia. Es que hay una iglesia en este mundo que lleva su nombre. Su nombre es Jesús. Y en esa iglesia Dios promete salvación. Entonces dice, hoy tenemos hoy, este día de hoy representa el día de la gracia. ¿Cuándo comenzó el día de la gracia? El día del nacimiento del Señor Jesús. Los ángeles dijeron, he aquí damos nuevas que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. La iglesia estamos presentando a Jesús que es el Salvador. Estamos presentando que en Jesús hay salvación, que hay que recibir el Evangelio y en el Evangelio recibimos a Jesucristo. Entonces, hoy tenemos la dispensación de la gracia según Efesios capítulo 2 y verso 8. Efesios capítulo 2 y verso 8, la Biblia entonces nos lleva inmediatamente y nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que entonces, ¿qué ha hecho la gracia? La gracia ha hecho el favor de salvarnos, de perdonarnos. Por eso los hermanos allá en sus casas que están en sintonía, en este momento deben de estar felices, deben haber aplausos para el Señor, porque realmente no nos tocó pagar nada por la salvación. Jesucristo lo pagó todo y nos perdonó. Hoy tenemos salvación en el nombre de Jesús. Las gentes de los pueblos, de los municipios, tienen a su alcance aquí unas capillas. En Puerto Rico hay 3 capillas pentecostales, en Doncello hay 3 capillas pentecostales, en Pajuila hay 3 capillas pentecostales, en San Vicente hay 5 capillas pentecostales. Óigase bien, en todo el Caquetá hay capillas pentecostales para que usted se pueda acercar, óigase bien, a buscar este programa de salvación, porque este programa de salvación está establecido en la iglesia. La iglesia está establecida sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso el apóstol Pedro presentó en Hechos capítulo 4 y verso 11 y 12, presentó y dice que Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, mi estimado oyente, en esta mañana decimos, sí hay salvación. Nosotros confesamos que sí hay salvación, porque somos los testigos de esta salvación enorme que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Entonces, mi estimado oyente, eso de buscar de mar a mar las doncellas y los jóvenes, eso ya pasó, eso ya aconteció. La escena que está viniendo es la más curiosa, que me parece curiosa. Óigase bien, las gentes hoy quieren ir al culto, pero las capillas están cerradas. Las gentes quieren ir a buscar a Dios, a arrepentirse, pero las puertas están cerradas. Bueno, les queremos decir, para eso le dije anteriormente, usted me puede llamar a través del teléfono. Usted tiene un familiar que es pentecostal, que es bautizado en el nombre de Jesús, acérquese y pregúntele de qué manera usted se puede salvar, y cada hermano y cada hermana le tiene a usted la respuesta para que usted se pueda salvar. Aunque las capillas están cerradas, pero el mensaje del evangelio está al aire libre. Hoy se están haciendo pero cientos y miles de programas pentecostales para decirle a la gente que todavía hay salvación, que la iglesia todavía está aquí sobre la faz de la tierra y que usted todavía puede ser salvo.
salvo. Ya no necesita ir a Roma, no necesita ir a Estados Unidos, no necesita ir al mar Pacífico, no necesita ir al otro mar, no necesita esto. Muy cerca de usted está la salvación. Muy cerquita de usted hay vida eterna. Usted tiene un familiar, posiblemente el papá, la mamá, el hijo, la hija, el cuñado, la cuñada, el yerno, la nuera, son, óigase bien, participantes de esta salvación. Así que, mi amigo oyente, hoy por hoy, aunque las capillas están cerradas y no se pueden abrir para los cultos, pero allí usted vive, allí usted tiene un familiar que lo puede guiar a la vida eterna. Aproveche la oportunidad, mi estimado oyente, y sálvese ahora que hay tiempo, ahora que hay oportunidad. Sálgase de las tinieblas, sálgase de la oscuridad, no ande más en eso. Reciba a Jesucristo. Jesucristo es la luz. Bienvenida daremos al Señor.